Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es miércoles 24 de diciembre, 4 del mes de Tevet en el calendario hebreo. Y ya me adelanto y les deseo a todos quienes festejan hoy muy feliz Nochebuena. Mientras tanto, hoy aquí en Israel nos enteramos que durante el último año Hamás logró recibir en la Franja de Gaza decenas de millones de dólares destinados al ala militar de la organización. Vamos a ver cómo. En Israel acusan al ejército libanés de cooperar con Hezbollah. El presidente de Turquía, Erdogan, está nervioso por la reunión de ayer entre los líderes de Israel, Chipre y Grecia. Al menos eso es lo que reflejan los medios que controla el gobierno turco. De todo esto y más vamos a hablar hoy, pero en primer lugar les recuerdo que este informe cuenta con el auspicio de Fabián Levi, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Pueden ponerse en contacto con él desde cualquier lugar del mundo. Les dejo aquí todos los datos. Y vamos a comenzar nuestro reporte de hoy con una noticia que no está en los diarios. En la mañana de hoy, el portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Adrehi, publicó este mensaje que vemos en su cuenta oficial de X, en el que informó que durante un ataque aéreo llevado a cabo por Israel contra el alto comandante de Hamás, Raed Saad, a principios de este mes, también fue eliminado un importante agente financiero del grupo terrorista. Se trata de Abdel Aizakut, lo vemos allí en la foto, quien servía en la división financiera de Hamás, viajaba en el vehículo junto con Saad y murió con él el 13 de diciembre pasado. El coronel Avichai Adrehi agrega en su mensaje que, abro comillas, durante el último año, Al-Zakut fue responsable de recaudar decenas de millones de dólares y transferirlos al ala militar de Hamás con el objetivo de continuar la lucha contra el Estado de Israel. Allí vemos imágenes que publicó en su momento Tzahal sobre este ataque y quiero detenerme en esta frase muy preocupante que escribió el portavoz del ejército israelí en su cuenta de X, lo que veíamos antes. La repito para que la analicemos. Durante el último año, Al-Zakut fue responsable de recaudar decenas de millones de dólares y transferirlos al ala militar de Hamás con el objetivo de continuar la lucha contra el Estado de Israel. O sea que, más de 2 años después del estallido de la guerra, se recaudaron y transfirieron decenas de millones de dólares al brazo militar de Hamás durante los últimos 12 meses. Y esto lo dice el ejército israelí oficialmente. Según informa hoy Ynet, el sitio web del diario Yediot Aharonot, Hamás comenzó a transferir a las arcas de su gobierno grandes sumas de dinero entre decenas a cientos de miles de shekels por día. Y eso gracias al aumento de la ayuda humanitaria que Israel permite que ingrese a la franja, que asciende a 4.200 camiones de ayuda humanitaria por semana, entre 600 y 800 al día, dice el informe. Hablamos de todo tipo de insumos y alimentos que Hamás vende y que además le impone impuestos y así recauda dinero del público gazatí. Recordemos que hace 2 semanas Tzahal, o sea, las Fuerzas de Defensa de Israel, y el Servicio de Seguridad Nacional, el Shin Bet, desenmascararon una red de cambistas de Hamás integrada por exiliados gazatíes en Turquía. Sí, en Turquía, que operan bajo las órdenes de Irán
y transfieren cientos de millones de dólares directamente a Hamás. Los cambistas realizan una amplia actividad financiera en pleno corazón de Turquía, reciben el dinero de Irán, lo guardan, ¿sí? Lo preservan y finalmente lo transfieren a la organización terrorista en Gaza. Y esto, que es apenas una punta de iceberg del entramado financiero de Hamás, me lleva a la primera plana del diario Israel Hayom de hoy. Aquí está, que encabeza con la estimación de las fuerzas de defensa de Israel, allí arriba en letras blancas con fondo rojo. En Gaza están impulsando ahora la producción propia de armamento. Y el titular es otra cita: en Hamás están decididos a rearmarse de cualquier manera, como sea. Y el diario trae este artículo que vemos sobre el tema que escribe el periodista Shahar Kleiman. La segunda fase del acuerdo se aleja, dice el título. Hamás todavía se considera el soberano en la franja de Gaza. Kleiman relata la visita que hizo al Comando Sur de las Fuerzas de Defensa de Israel, el lugar, según explica, desde donde se maneja principalmente el enfrentamiento con Hamás. Allí se planifica cada operación de eliminación de terroristas hasta el último detalle, desde la identificación del objetivo, la elección del momento, la oportunidad, hasta la ventana en la pared del edificio donde se encuentra el terrorista o el asiento en el auto en el que se desplaza. El periodista en ese lugar recogió declaraciones de varios oficiales a quienes identifica solamente con una inicial y que cuentan, estos oficiales israelíes, cómo Hamás sigue dominando la franja de Gaza, especialmente a través de la fuerza y del dinero. El dinero ya lo vimos, y la fuerza por medio de la represión de la población. Todo aquel que se oponga al gobierno de Hamás es brutalmente reprimido, incluso aquellos que hacen comentarios en las redes sociales y, por supuesto, los clanes o familias que desafían a la organización terrorista. También utilizan la táctica de avergonzar públicamente a quienes se rebelan contra el poder de Hamás, y la franja de Gaza es un lugar pequeño, prácticamente todos se conocen, parece ser que esta táctica funciona. Uno de los oficiales israelíes citados en el artículo dice: "No hemos destruido todo el sistema de Hamás, y esto significa que, si se establece un gobierno de tecnócratas y el Consejo de la Paz que planea Donald Trump, Hamás seguirá controlando la situación detrás de bambalinas, desde un segundo plano, a través de sus terroristas. Hamás no ha cambiado sus intenciones", dice, "ni sus métodos de operación, y está decidido a fortalecerse por todos los medios. Este fortalecimiento también proviene de la producción propia de armas que está realizando y acelerando ahora mismo. Para eso aprovecha este tiempo de transición, este cese de fuego". La conclusión de este artículo se escribió antes del anuncio de hoy del portavoz del ejército sobre el dinero de Hamás, y ahora, por supuesto, se confirma. Y dice lo siguiente: Hamás es la misma organización que planificó y perpetró la masacre del 7 de octubre, y el dinero fluye. Si no hubiera dinero, no habría gobierno. Cambiamos de tema y nos vamos al Líbano, porque allí las autoridades investigan la desaparición de un oficial de seguridad retirado cuyo hermano, Hassan Shuker, formaba parte de la célula del grupo terrorista Amal, que secuestró al piloto de la Fuerza Aérea Israelí Ron Arad en el año 1986. El desaparecido se llama Ahmad Shuker. Es también familiar del jefe militar de Hezbollah, Fuad Shuker, a quien Israel eliminó el año pasado. Un funcionario judicial libanés declaró bajo condición de anonimato a la agencia de noticias AFP
que desde hace una semana las autoridades están investigando la desaparición de este oficial retirado de seguridad general Ahmad Shuker y que hay información contradictoria sobre su paradero. La fuente informó que Shuker fue atraído por 2 ciudadanos suecos que llegaron al Líbano 2 días antes de su secuestro. Al parecer lo engañaron para que fuera a un determinado lugar. Uno de esos 2 ciudadanos suecos salió por el aeropuerto de Beirut al día siguiente de la desaparición de Shuker. El otro no se sabe dónde está y por supuesto lo están buscando. De acuerdo con el diario libanés Ad-Diyar, su teléfono celular, el teléfono celular de Shuker, fue localizado en la zona del Valle del Líbano durante apenas 37 segundos antes de perderse por completo la señal y el contacto con él. Una fuente libanesa citada por el diario árabe Asharq al-Awsat planteó 2 hipótesis. Una, que Shuker fue eliminado por Israel. Todas las hipótesis apuntan contra Israel. Entonces la primera, que fue eliminado, o un escenario más grave, aunque más probable en su opinión, en la opinión de esta fuente, que Shuker fuera dopado, secuestrado y trasladado fuera del Líbano, concretamente a Israel. Me quedo en el Líbano porque el gobierno de ese país rechazó el comunicado que emitió ayer Tzal, según el cual eliminó a 3 terroristas cerca de la localidad de Sidón y que uno de ellos tenía vínculos con Hezbollah. De acuerdo con el comunicado israelí, los 3 hombres participaban en la planificación de ataques contra las fuerzas de defensa de Israel y 2 de ellos eran miembros de la unidad de defensa aérea de Hezbollah. También afirmaron, como lo informábamos ayer, que uno de los 3 terroristas eliminados, llamado Ali Abdullah, servía al mismo tiempo en la inteligencia del ejército libanés. Y esto me lleva al informe de hoy en el diario Ma'ariv, que dice que desde hace bastante tiempo, las autoridades en Israel aseguran que el ejército libanés está haciendo un doble juego. Por un lado, se compromete a desarmar a Hezbollah y a recuperar el monopolio de las armas y la soberanía del Estado libanés en todo el país. Y al mismo tiempo, algunos sectores del ejército cooperan con Hezbollah, que ha logrado infiltrar comandantes y soldados dentro de las Fuerzas Armadas libanesas. El soldado eliminado ayer, Ali Abdullah, era un libanés chiita cuya función en el ejército era recopilación de información de inteligencia, pero al mismo tiempo, dentro de Hezbollah, era responsable de impulsar los trabajos de recuperación y rearme de la organización en el área de Sidón. Una fuente militar citada por Ma'ariv dijo que la inteligencia militar y el Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel detectaron no pocos casos, así dice exactamente el informe, no pocos casos de oficiales y soldados del ejército del Líbano que actúan al mismo tiempo para Hezbollah. Algunos de ellos incluso aprovechan su estatus en el ejército libanés para ayudar a Hezbollah a eludir los intentos de desarme. Mientras tanto, el ejército se niega a entrar en casas de libaneses para buscar y confiscar armas ilegales en el sur del país, en la zona que domina Hezbollah. Según informó el diario libanés Al-Akhbar, allegado a Hezbollah, fuentes del ejército dijeron que los soldados no entrarán a ninguna casa sin el permiso de sus habitantes o una orden judicial y que el ejército, abro comillas, se niega a actuar como una fuerza policial al servicio del enemigo, o sea, de Israel, o realizar allanamientos solo en base a sospechas. De todas maneras, el primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, sigue diciendo que la primera etapa de la operación de desarme de Hezbollah en la zona ubicada al sur del río Litani va muy bien y finalizará en los próximos días.
Seguimos adelante, nos vamos ahora a Siria y a un informe del diario estadounidense The Washington Post, allí lo vemos, que cita a más de 2 docenas de funcionarios israelíes, occidentales y árabes, todos anónimos, actuales y anteriores, junto con jefes de milicias drusas. ¿Qué dice este informe? Que Israel comenzó a enviar armas a los drusos sirios pocos días después del derrocamiento del entonces presidente de Siria, Bashar al-Assad, hace un año. El suministro de armas de Israel a los drusos alcanzó su punto máximo a finales de abril, dicen, y disminuyó a partir de agosto a medida que en Israel aumentaba la preocupación por las luchas internas entre los drusos sirios y la posibilidad de que las armas se utilizaran en ese contexto. Siempre según el Washington Post, el suministro de armas continuó incluso mientras Israel mantenía conversaciones y buscaba negociar un acuerdo de seguridad con el gobierno del actual presidente Ahmad al-Shara después de su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en mayo pasado. Israel, dice el informe, continúa proporcionando a los drusos sirios equipo militar defensivo, como por ejemplo chalecos antibalas, y también da a unos 3.000 combatientes drusos sirios salarios mensuales que oscilan entre $100 y $200. Esto, según el diario, es una muestra de que Israel quiere que los drusos sirvan como contrapeso al régimen de al-Shara. Funcionarios estadounidenses ya han advertido en privado a Israel que no debilite al nuevo régimen sirio, dice el Washington Post, que se opone a Irán, y esto podría ser la base para la cooperación entre Israel y Siria. Ayer hablábamos de este encuentro que se realizó en Jerusalén del primer ministro Netanyahu con los líderes de Grecia y Chipre, que algún medio israelí comparó con meterle el dedo en el ojo al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Y efectivamente, los titulares de la prensa en Turquía muestran hoy una serie de noticias dramáticas y una creciente preocupación por los movimientos políticos y militares de Israel, Chipre y Grecia. El diario Turquía Hoy describe la cooperación trilateral como, abro comillas otra vez, un intento de construir un castillo de arena contra Turquía. Vamos a ver otro diario. El diario Aksam, allí subieron el tono y atacaron directamente al primer ministro Netanyahu, como podrán ver en la primera plana. Sin embargo, según informes locales, el principal factor que preocupa a Ankara es la modernización militar de Grecia, especialmente su cooperación en materia de seguridad con Israel y Francia. Al mismo tiempo, comentaristas griegos dicen que existe un gran nerviosismo en Turquía ante informes sobre despliegue de armas israelíes en las islas griegas. Los titulares en Turquía hablan de la posibilidad de que Israel lleve armas a las islas griegas y de que Grecia bloquee el mar Egeo con misiles israelíes. Mientras que en Atenas la alianza con Israel y Chipre se presenta como una medida defensiva diseñada para estabilizar la región, en Turquía se describe en estos medios que vimos y otros como un punto de estrangulamiento estratégico que podría cambiar el equilibrio de poder en el Mediterráneo oriental. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente y una vez más, feliz Nochebuena para todos. Que tengamos buenas noticias. Shalom.